La mayoría de estudiosos de la Biblia han considerado que el texto central del libro de Romanos se encuentra en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17. ¿Qué dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en la porción del libro de Romanos que hemos visto, Pablo se hace cargo de enfatizar y de aclarar el proceso de la salvación por la fe. Entonces, después de que Pablo escribe estos dos versículos en su carta, comienza a describir y a narrar las obras de los impíos. No sé si notaron mientras leía: unos impíos nos rescató y ahora nos promete sus bendiciones por creer en Él. Nosotros también somos justificados por creer en lo que Abraham creyó. Abraham creyó que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Veíamos la semana pasada que el hermano Ricardo nos explicaba lo que sucedía con las personas ya en edad avanzada, como en la que se encontraba Abraham y en la que se encontraba Sara. La edad en la que se encontraba Sara, su vientre ya no estaba en la capacidad de albergar vida, ya no se podía producir vida en su vientre por la edad que tenía. ¿Sí? Entonces el vientre de Sara estaba muerto y Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo de que Sara iba a tener un hijo, o sea, que Dios iba a producir vida en el vientre de Sara. Nosotros también creemos que Él levantó a Cristo de entre los muertos. Creemos que Dios lo levantó victorioso sobre la muerte y que ahora está vivo y no verá muerte nunca más. Entonces, Abraham creyó que Dios era capaz de dar vida a los muertos. Nosotros creemos que Dios dio vida a los muertos, al muerto, a Cristo Jesús, que murió y el mismo Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la firmeza, eso es en lo que nosotros nos anclamos en nuestra fe, en la muerte y resurrección de Cristo. Abraham creyó en esa simiente de su descendencia que Dios le prometió. Abraham creyó en lo que Dios le había prometido, de que por medio de él Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Abraham vio esta promesa a futuro, él creyó a futuro. Nosotros creemos en lo que esa simiente ya hizo, nosotros creemos a pasado, a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso lo vemos en el versículo 25, que dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, desde ahí ya comenzamos a ver las bendiciones que vamos comenzando a tener, las bendiciones que Dios va comenzando a mostrar a todo el creyente, a todo aquel que cree en el Dios que le hizo estas promesas a Abraham. Con la resurrección de Cristo, el Padre es satisfecho y recibe su sacrificio para que nosotros seamos aceptos delante de Él. Jesús, con su sacrificio, pagó una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar a Dios, pagarle a Dios. Jesús pagó una deuda que incluso con nuestra propia sangre, con nuestra propia vida, jamás hubiéramos podido cancelarla. Y Él no solamente pagó la deuda, sino que consignó a nuestro favor. ¿Sí? Siguió obrando en nuestras vidas y siguió obrando en nuestras vidas a nuestro favor, y eso lo vamos a ver en el transcurso del resto del tema. Y vamos a verlo entonces más a fondo. Vamos a ver el punto número 2. Y este punto número 2
Lo he titulado Resultados de la Justificación y lo vamos a ver entonces desde los versículos 1 al 5. Miren, en Romanos 5, del 1 al 11, Pablo se enfoca en los beneficios de la justificación. La justificación cambia todo, no solo el rumbo a donde vamos, también cambia la manera como actuamos y nos sentimos en los buenos tiempos. Y con mayor sorpresa y de manera más extraordinaria en los malos tiempos. Los beneficios, los resultados que tenemos por medio de la justificación cambian el rumbo de nuestra vida y nos ayudan a actuar, nos ayudan a controlar y a manejar nuestros sentimientos en los buenos tiempos, pero también de una forma extraordinaria, de una forma magnífica, sobrenatural, nos ayuda también a actuar y a manejar nuestros sentimientos en los malos tiempos, es decir, en las aflicciones, en las tribulaciones, en esos momentos de dolor y de angustia. También la justificación nos ayuda a sobrepasar esos momentos con gozo. A la luz de todo lo que hemos visto, aquí hay tres realidades que la justificación trae. Primero, lo vemos en el versículo 1, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer beneficio y la primera realidad que trae la justificación es paz con Dios. Aquí de esta paz con Dios no es lo mismo que la paz de Dios, no es lo mismo. Miren, la paz de Dios es un corazón tranquilo y satisfecho en medio de los problemas y las presiones. Es paz con respecto a las preocupaciones del mundo. Esa es la paz de Dios. Pero aquí está hablando de la paz con Dios. Entonces, ¿a qué se refiere de la paz con Dios? Dice, la paz con Dios se refiere a que ahora la enemistad entre Dios y nosotros se ha terminado. O sea que nosotros ya no somos enemigos de Dios. Primera realidad que nos beneficia a través de la justificación por nuestra fe en Cristo. Significa que antes de nuestra salvación había una guerra entre Dios y nosotros, pero Cristo ha llevado la ira de Dios contra nuestros pecados. Cristo llevó toda la ira que teníamos de parte de Dios sobre nuestras vidas a causa de nuestros pecados. Él la llevó en la cruz. En el momento en que Cristo muere, Él recibe toda la ira de Dios sobre su cuerpo, para que ustedes y yo seamos beneficiados por este acto maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2a vemos entonces otra realidad del beneficio que Dios nos brinda a través de la justificación. Dice en el versículo 2, en la parte A, dice: tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Tener acceso a la gracia significa que se nos da una posición favorable desde la cual podemos desarrollar una relación personal con Dios. O sea que la ira de Dios fue aplacada sobre nuestras vidas por medio de Cristo, lo que se llama propiciación, aplacar la ira. Eso hizo el Señor Jesús. Pero adicional a eso, podemos tener una relación personal con Dios. El pastor Sugel Michelén usa una ilustración, y es que en la antigüedad los reyes, algunos reyes o la mayoría de reyes, cuando alguien a su lado cometía una falta grave, ¿sí? Me refiero a alguna persona de las más cercanas, o sea, de altos mandos, cometía un error grave hacia este rey, el rey tenía la opción de perdonarlo o de castigarlo. En el momento en que lo perdonaba, ¿sí? Lo perdonaba, pero la decisión por lo general que tomaba el rey era expulsarlo. O sea, no lo quiero ver más, fuera de aquí. Sí, los echaba. Pero en este caso, Dios por medio de Cristo nos perdona
Y aparte de eso nos da la oportunidad de que podamos acceder a tener una relación personal con Dios. ¿No les parece eso un beneficio bastante grande de parte de nuestro Dios? De parte de la justificación que recibimos por Él. Por medio de Cristo tenemos paz con Dios, pero además tenemos una relación personal, una amistad con Dios. Podemos ir a Él continuamente con nuestras peticiones, problemas y fracasos, y Él nos escucha y se relaciona con nosotros. O sea que es una garantía de que nuestra relación con Dios se hace personal. Es una garantía de que podemos acercarnos a Dios confiadamente, con nuestras peticiones, con todos nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestros fracasos. Y adicional a eso, Él nos va a escuchar. Él se va a relacionar con nosotros. ¿Ustedes se imaginan las personas del Antiguo Testamento leyendo este texto? Si en el Antiguo Testamento los rituales y los actos que habían que hacer para poder ingresar al templo o al tabernáculo eran bastante complejos. Los gentiles llegaban hasta cierta parte del templo, entraban un poquito. Los judíos tenían acceso a entrar otro poquito, a poder acceder al templo, a la parte central. Los sacerdotes entraban un poquitico más. Yo estaba estudiando este tema y eso la verdad lo va a uno, lo conmueve, lo emociona. Yo soy muy malo para expresar mis emociones, pero creo, y como decía el pastor Sugel Michelén, que si uno como cristiano se apropiaba conscientemente de esta porción del texto, de esta porción de la Biblia, se evitaría muchísimas dificultades y problemas en medio de nuestro proceso y en nuestro caminar cristiano, porque son textos que fortalecen, que fortifican, que alientan, que animan, que dan esperanza. Y precisamente eso es lo que Pablo quiere hacer a través de estos textos, a que confiemos plenamente en Dios a través de la fe y que no confiemos en nuestras obras para ganarnos el favor de Él. La tercera realidad de los resultados de la justificación, en el versículo 2, parte B, dice: tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esto es una firme anticipación de compartir la gloria futura de Dios. Entonces, no solamente que tenemos paz con Dios, no solamente que podemos relacionarnos personalmente con Dios, sino que también podemos disfrutar de su gloria. Aquí la palabra griega para esperanza es convicción. La palabra latina que utilizamos como esperanza es una palabra que al traducirla es demasiado floja para lo que este texto está diciendo, porque la esperanza que nosotros utilizamos o que comúnmente conocemos se está refiriendo a una esperanza optimista. Es decir, quiero hacerles una ilustración así como para que medio entendamos a qué se refiere esta esperanza. Por ejemplo, está jugando nuestro equipo de fútbol favorito. Nuestra esperanza es que nuestro equipo gane, ¿cierto? Esa es la esperanza que tenemos y lo que queremos. Eso se convierte en una esperanza optimista, ¿sí? Porque es una probabilidad. Se trata de probabilidades. La palabra griega aquí entonces es elpis, que es convicción. ¿A qué se refiere? La esperanza cristiana no es un deseo optimista, es una convicción, es una confianza firme y certera. Es decir, que podemos estar totalmente convencidos y seguros de que si hemos obtenido la paz con Dios y estamos en relación con Él, vamos a disfrutar de su gloria, vamos a disfrutar de la gloria de Dios. De hecho ya la estamos disfrutando, pero aquí está hablando de una gloria también futura.
Mientras más experimentamos nuestra paz con el Padre y nuestro acceso a Él, más deseo tenemos de verlo cara a cara y mucho más seguros y emocionados estamos ante la perspectiva de la gloria del cielo. Estamos llamados a que nos relacionemos cada vez más con nuestro Dios, a que comprendamos que éramos pecadores, que éramos enemigos de Dios, y que al acercarnos a Él por medio de la paz que hemos obtenido a través de Cristo Jesús, nuestra perspectiva hacia el cielo y hacia su gloria debe emocionarnos, debe de llenarnos de gozo, debe llenarnos de fortaleza en medio del proceso que vivimos en nuestra vida cristiana. Certeza del futuro se le llama esperanza de gloria. Entonces esta esperanza de gloria es la seguridad, es la certeza de que vamos a disfrutar de esa gloria con nuestro Dios, con nuestro Cristo. Estos beneficios son maravillosos y en momentos buenos los podemos saborear. Cuando nos fortificamos en estos beneficios, en momentos en los que estamos pasando situaciones agradables, saboreamos eso como un manjar, como algo delicioso. Pero cuando las cosas van mal, ¿qué diferencia hacen la paz, el acceso y la gloria futura? Cuando comenzamos a vivir procesos difíciles, cuando comenzamos a vivir procesos dolorosos, ¿cómo están obrando o cómo estamos teniendo en cuenta estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo están nuestras emociones frente a las dificultades cuando se presenta la tribulación? Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí la palabra que también traduce gloriamos es o nos alegramos o nos gozamos en las tribulaciones. Efectivamente está diciendo, no solo tenemos estos gozos, sino que estos gozos siguen siendo gozos en nuestro sufrimiento e incluso nos ayudan a encontrar el gozo en nuestra tristeza. Es decir, que si nuestro enfoque ha estado en Dios, estamos creyendo firmemente en Él, no importa si estamos en buenos momentos o en malos momentos, nuestra fe hacia Él no va a cambiar. Nuestro gozo, el gozo en nuestro corazón, va a seguir siendo el mismo hacia Él. Nuestra esperanza está en Él. Tal vez la tribulación, el dolor, la enfermedad, lo que sea, nos está afligiendo, nos está causando malestar. Eso es normal, somos seres humanos. Pero nuestro espíritu debe estar fortalecido en Él. Nuestra esperanza debe estar puesta única y exclusivamente en Él. Miren, todos por lo general no, todos los que decidimos ser cristianos o los que comenzamos a vivir la vida cristiana, sí o sí comenzamos a vivir aflicciones. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es en contracorriente del mundo. La vida cristiana es contracultura. Entonces, cuando comenzamos a caminar en contra del mundo, las prácticas y las cosas que hace el mundo, el sistema del mundo nos afecta. Nos afecta en el sentido de que nos causa tristeza porque ya comenzamos a aborrecer esas cosas, nos causa dolor, nos causa molestia, porque el mundo, como sabemos, es enemigo de Dios. Entonces, sí o sí, como cristianos tenemos que sentirnos afligidos por las prácticas del mundo. Entonces, todo cristiano experimenta esas aflicciones. Ahora, hay unas aflicciones específicas que también la mayoría de cristianos comenzamos a sufrir y son procesos en los que el mismo Dios nos comienza a probar, comienza a formarnos. Entonces comienzan pruebas y dificultades que Dios comienza a hacer en nosotros con el objetivo de moldearnos, de cambiar nuestro carácter, de quitar en nosotros todo lo que a Él no le agrada.
Esas son aflicciones más específicas y trabajos que Dios comienza a hacer personalmente con cada uno de nosotros, con el objetivo de que en nosotros se forme cada vez más el carácter de Dios, de Cristo. Entonces, vemos que todos en general hemos pasado por aflicciones en nuestra vida cristiana. Entonces, y vamos a seguirlos pasando porque todavía no nos hemos ido de aquí, todavía estamos aquí en este mundo, todavía vamos a seguir pasando esas dificultades, esas pruebas, esa formación porque no somos producto terminado. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos asumiendo, cómo hemos visto entonces la paz y el acceso que tenemos a Dios y cómo estamos disfrutando la gloria que tenemos por medio de Él, esa esperanza que Él nos da? Entonces, ¿cuáles son los resultados positivos del sufrimiento? Pablo dice que el sufrimiento comienza una reacción en cadena. Primero, el sufrimiento conduce a la paciencia o también perseverancia. Aquí se traduce a la perseverancia. En el griego significa tener en mente una sola cosa. El sufrimiento hace que nos enfoquemos, nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante. Entonces, cuando comenzamos a vivir estos procesos, comenzamos a ser dirigidos a mirar lo que es verdaderamente importante, ¿sí? Entonces, al vivir estos procesos se van quitando, se van moviendo, se van ajustando cosas que haya que ajustar para que nosotros nos enfoquemos en lo que es realmente importante. Lo segundo es que la perseverancia lleva a la entereza de carácter, o como dice aquí en esta traducción, dice carácter probado o prueba, como dice la Reina Valera. Entonces la paciencia conduce a la prueba. Es una cualidad de la confianza que surge de haber pasado por una experiencia. Entonces esa prueba también nos da experiencia, ¿cierto? Comenzamos a ser probado y esto va generando en nosotros paciencia, y esta paciencia entonces va produciendo en nosotros un carácter probado delante de Dios. ¿Cómo se va viendo entonces ese carácter probado? A medida de cuando nuestras vidas vayan siendo probadas, cómo vamos a reaccionar frente a estas situaciones. Sí, antes de conocer de Dios, voy a poner como una ilustración como para que nos familiaricemos un poco más ahí. Antes de conocer de Dios, se presentaba alguna dificultad o algún problema y nosotros quizá teníamos muchísimas formas de solucionar ese problema. Vamos a utilizar el ejemplo de una situación económica difícil. Entonces se presenta un momento económico difícil y las soluciones que nosotros vamos a buscar es o decir mentiras para conseguir recursos para solucionar este problema, o engañar a alguien, ¿cierto? Siendo extremos en cuanto a nuestro pecado, pero siempre puede llegar a ocurrir algo así, o robar incluso, buscando soluciones, o meternos incluso en deudas innecesarias. Entonces miren que teníamos muchas formas o de cosas a que acceder e incluso de formas indebidas, pero comenzamos a conocer de Dios y se presenta una situación económica difícil. Como queremos agradar a Dios, entonces ya no vamos a acudir a la mentira para buscar cómo solucionar, no vamos a acudir a la mentira, al engaño, perdón, para buscar cómo solucionar, o al robo para buscar cómo solucionar, porque la ley de Dios ya nos está inclinando a que lo queramos agradar a Él. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Esperar en Él. Él nos conduce a que confiemos que Él lo va a hacer, que Él va a abrir puertas, que Él va a proveer los recursos a su manera para que esta situación sea solucionada. ¿Qué está haciendo aquí Él? Conduciéndonos a que coloquemos nuestra esperanza en Él. Y entonces, cuando tenemos un carácter ya probado, también el carácter probado entonces conduce a un crecimiento en esperanza, lo que les acabé de decir.
que es una confianza firme y certera en nuestra paz, en el acceso a Dios y en la gloria futura. Cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, entonces nos hacemos cada vez más firmes en estas verdades que la Biblia nos está diciendo. Muchos cristianos cuentan que sienten más la presencia y el amor de Dios durante el sufrimiento, porque esto los hace enfocarse y confiar más en Él. Muchos hemos sentido, personalmente he sentido que en los momentos de sufrimiento es como cuando más siente uno la presencia y el amor de Dios sobre nuestras vidas. No nos equivoquemos tampoco con eso, porque hay personas que buscan el sufrimiento para camuflar o disfrazar otras cosas. Mire, primero, los cristianos no somos masoquistas. Nosotros no estamos buscando el sufrimiento entonces para sentir que el amor de Dios o que su presencia está sobre nuestras vidas. Eso no debe ser así. ¿Sí? Hay momentos en que se presentan esas situaciones y nosotros entonces vamos a acudir a buscar a Dios, a poner nuestra esperanza en Él, pero no somos masoquistas como para que el gozo, como para que las aflicciones o para que estemos buscando aflicciones en todas partes. No. Hay personas que utilizan la aflicción quizás para alivianar su conciencia con respecto a un pecado, ¿sí? Dicen que quizás con el sufrimiento entonces están justificándose o están siendo justificados de su pecado, o que utilizan el sufrimiento para gloriarse o para sentirse más que otros porque pasaron por este proceso de sufrimiento. No, los procesos de sufrimiento son para que glorifiquemos a Dios. ¿Sí? El proceso del sufrimiento es para que Dios sea glorificado a través de él. Y vemos entonces aquí en el versículo 3, perdón, no en el 3, no, en el 5, y la esperanza no desilusiona. La esperanza no nos defraudará porque descansa sobre ese amor del que estamos asegurados por el derramamiento del Espíritu Santo. Tito, vamos a ver entonces en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que revelara a nuestras vidas todos estos beneficios que recibimos a través de la justificación. Vemos unos grandes beneficios y si no estamos conformes con esto, si no evaluamos estas situaciones, entonces quizás se nos va a ser muy difícil vivir nuestra vida cristiana en relación con Dios. Sí, porque vamos entonces a comenzar a caminar por nuestros propios medios, por nuestras fuerzas, y eso no es como mucha garantía. Ahora vamos a ver entonces este siguiente punto, pero antes quiero hacerles esta pregunta. Usted dirá, sí, hermano, estamos viendo entonces que hay buenos beneficios de parte de Dios por medio de la justificación, pero ¿cómo puedo estar seguro de que es verdad que Dios me ama? Sí, quizás estamos seguros de que podamos recibir estos beneficios, pero quizás no estemos seguros de que Dios nos ame. Entonces vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 lo he titulado justificación segura, y esto lo vemos entonces desde los versículos 6 al 11.
Se los voy a leer en este momento en la traducción Dios habla hoy. Me gusta muchísimo como lo dice. Versículos 6 al 11 dice en la Dios habla hoy: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Me gusta muchísimo como lo dice esta versión, ¿sí? Es muy específica y muy clara. Entonces, podemos ver ahí en esta porción del texto cómo Pablo nos está dirigiendo a que confiemos en que Dios nos ama, a que no tengamos dudas de que tenemos el amor de Dios por medio de Cristo. Pregunto, ¿alguno de nosotros aquí estaría dispuesto a dar su vida en lugar de un malvado? Es algo que lo pone a uno a pensar, ¿cierto? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por alguien que está haciendo lo malo, que está haciendo bastante daño? Miren, es un hecho histórico que cuando aún éramos pecadores, incapaces de agradar a Dios, y en nuestro caso nosotros ni siquiera habíamos nacido, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Como pecadores incapaces de agradar a Dios, incapaces de alcanzar la aprobación de Dios, Cristo murió por nosotros, por malvados. En el versículo 7 dice, en el versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Sí, tendría que ser una persona muy amorosa para que dé su vida por otra, demasiado amorosa. O también vemos casos manifestados a través de incluso de la humanidad, actos nobles de amor. Por ejemplo, un padre sería capaz de dar su vida por sus hijos en lugar de sus hijos, ¿cierto? Eso sería una demostración, un acto noble de amor. O otro acto también noble, no sé si de amor o de servicio, pero el caso de, digamos, por ejemplo, un bombero o un soldado o un policía que están constantemente, digamos, en disposición de entregar su vida si les toca por otra persona, por rescatar o por salvar a otra persona. Miren, la grandeza del amor de Dios contrasta infinitamente con los más nobles actos de amor del hombre natural, pues se revela en la muerte voluntaria del mejor, que es Jesucristo, por el peor, que somos tú y yo. El mejor de todos es el Señor Jesús, el perfecto, y dio su vida por ustedes y por mí, que éramos de lo peorcito. Entonces, ¿cómo vamos a tener dudas acerca del amor de Dios cuando Él ha tomado esa iniciativa para salvarnos, para rescatarnos, para librarnos de las garras y de las cadenas del pecado y de la muerte? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no podemos dudar del amor de Dios, porque Él fue el que tomó la iniciativa para amarnos, no nosotros a Él. Nosotros éramos incapaces de amar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener dudas acerca del amor de Dios hacia nosotros? Entonces aquí está la única acción que comprueba por completo que Dios nos ama. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo escogió por voluntad del Padre morir por nosotros. En los versículos 9 y 10 vemos que Pablo nos asegura que la obra de Cristo para nuestra salvación no solo nos da esperanza para nuestro futuro final, sino para nuestro futuro inmediato. Se nos asegura que vamos a ser reservados como salvos durante toda nuestra vida y hasta el día del juicio. Miren, no quiero entrar en este tema y no se trata de si se pierde la salvación o no, ¿sí? Si eres un cristiano que has reconocido que eres pecador, te has arrepentido, has reconocido a Cristo Jesús como tu Salvador y sigues confiando en Él, ten la seguridad y la certeza de que Dios va a conservar tu salvación hasta el final. Ten la seguridad y la certeza de que Dios te ama, de que Dios tomó la iniciativa para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. Entonces, no dudemos de su amor. Miren lo que Pablo está tratando de decir. Si Jesús soportó la cruz y nos salvó siendo enemigos, ¿con cuánta más razón nos mantendrá salvos siendo ahora sus amigos? Si Cristo murió siendo nosotros totalmente aborrecedores de Él, ¿cuánto más ahora que ya somos amados por Él? No dudemos de eso. Nos va a fallar ahora que somos sus amigos. Si no te abandonó cuando estabas en guerra con Él, ¿qué podrías hacer para que te abandonara ahora que estás en paz con Él? ¿Qué podemos hacer usted y yo para que Cristo quite la gracia que ha puesto sobre nuestras vidas? ¿Qué podríamos hacer? Si Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, está afirmando esa seguridad sobre aquellos que han confiado plenamente en Él. Cuando dice, de lo cual estáis seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no dudemos del amor de Dios. Si somos creyentes, si somos personas fieles, si somos cristianos arrepentidos, personas que aborrecen el pecado, tengamos esta seguridad y esta certeza del amor de Dios sobre nuestras vidas y que no hay nada que nos pueda separar de su amor. El Dios que nos trajo a la fe nos mantendrá en la fe. El Dios que nos abrió el cielo se asegurará que lleguemos allá. Una frase de Timothy Keller. El Dios que nos trajo a la fe nos mantendrá en la fe. El Dios que nos abrió el cielo se asegurará de que lleguemos allá. Nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces, cuando hablamos de la paz con Dios,
precisamente está hablando de reconciliación con Dios. Entonces Pablo comienza a hablar en este texto de reconciliación con Dios y lo termina afirmando al concretar ya este tema en estos dos versículos, en los del 10 y el 11. En ambos está hablando de la reconciliación con Dios. Al ser reconciliados con Dios, le hemos encontrado propósito a nuestra vida. Como éramos enemigos de Dios, nos deleitábamos en cosas, buscábamos deleitarnos o llenar los vacíos de nuestro corazón en cosas que lo único que provocaban era más vacíos. Pero al reconciliarnos con Dios, ahora esos vacíos y esas situaciones comenzaron a ser llenas por Él, porque fuimos creados para ser llenos de Él, no de otras cosas. Antes éramos conducidos a satisfacer nuestras necesidades en las cosas equivocadas. Buscábamos satisfacer nuestros placeres, nuestros deseos, como les dije ahorita, los vacíos de nuestro corazón con todas esas cosas equivocadas. Y vivíamos destrozados, vueltos pedazos, cada vez más alejados de Dios. Pero ahora encontramos la fuente para satisfacer nuestras necesidades. La fuente para satisfacer nuestras necesidades es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él es que encontramos los beneficios que ahora estamos mirando en este texto. Por medio de Él es que encontramos todos los beneficios de la justificación. Por medio de Él es que tenemos una gloriosa esperanza en Dios. Y así he titulado este sermón en esta noche: gloriosa esperanza. Una esperanza segura, ¿sí? Una convicción segura de que tenemos paz con Dios. Una convicción segura de que podemos relacionarnos directamente con Dios y acceder a su presencia por medio de Cristo, y una convicción segura de que disfrutamos y disfrutaremos a mayor plenitud de su gloria. Pero así como hemos recibido esta reconciliación, también tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es precisamente el ministerio de la reconciliación. Es decir, tenemos el deber de conducir a otras personas a que se reconcilien con Dios. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, el nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Sí, todo cristiano está llamado a ejercer, a ejecutar este ministerio, el ministerio de la reconciliación, es decir, a predicarle el evangelio a otras personas para que ellos también puedan acceder a estos beneficios de la justificación que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, mis hermanos, yo los invito a que meditemos en este texto, a que lo leamos, lo releamos, a que nos apropiemos de él, de lo que ahí dice. Es un consuelo y es una fortaleza grande para el cristiano que se apropie de lo que aquí dice. Los beneficios de la justificación son infinitamente grandes. Tenemos perdón y reconciliación con Dios por Cristo. Además, podemos disfrutar de la gloria incluso en medio de la tribulación. La iglesia debe afirmarse y tener la certeza y seguridad
de la justificación por la fe y asimismo conocer las bendiciones que la acompañan para disfrutar con gozo y compartir este mensaje con otras personas. Compartir este evangelio tan glorioso el cual Dios nos ha confiado como vasijas de barro, para que lo compartamos con otras personas. Así que ahí donde usted está, yo lo invito a que se ponga sobre sus pies, a que oremos, a que rindamos nuestras vidas y a que más que eso agradezcamos a Dios por estos beneficios tan gloriosos, por estos beneficios tan grandes, por estos resultados de la justificación tan maravillosa que ha puesto, que ha depositado en nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús, no a través de nuestras obras, a través de la obra que Cristo Jesús hizo en esa cruz.